Bruce Lee, el mundialmente famoso artista marcial y cineasta, falleció poco antes de la medianoche. Durante más de 50 años, admiradores de todo el mundo han visitado el monumento a Bruce Lee para honrar al hombre que transformó las artes marciales para siempre. Visitan el lugar de John Flores y reflexionan sobre la leyenda en la que se convirtió. Pero una parte de la historia de Bruce Lee jamás debía ser alterada su tumba. Permaneció sellada e intacta desde el día de su muerte. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee falleció trágicamente a los 32 años. La causa oficial de su muerte fue una reacción fatal a la aspirina. Ahora, después de medio siglo, esa tumba finalmente ha sido abierta. Y lo que se encontró en su interior ya plantea nuevas preguntas. ¿Por qué estaba sellada tan herméticamente? ¿Qué intentaban proteger? Acompáñanos a descubrir el misterio enterrado con Bruce Lee. El ascenso de Bruce Lee. Antes de que Bruce Lee se convirtiera en un ícono mundial, su historia comenzó en el barrio chino de San Francisco. Nació allí mientras la compañía de ópera china de su padre estaba de gira. Su nombre de nacimiento era Li Junfan, que significa regresar. Ese nombre lo acompañaría toda la vida. Bruce siempre buscaba superar los límites, romper barreras y redefinir lo que era posible. Pasó sus primeros años en Hong Kong. Fue allí donde realmente comenzó a forjarse su carácter. De adolescente, Bruce Lee se vio envuelto en muchas peleas callejeras. Provenía de una familia influyente. Su padre era una famosa estrella de la ópera. Literalmente creció en los platós del cine de Hong Kong, entre bastidores de la ópera cantonesa. Pero Bruce no se mantuvo en el camino seguro como sus padres. Las calles le enseñaron a sobrevivir, a luchar. Creo que Bruce se describiría a sí mismo como un luchador callejero adulto. No era un estudiante muy aplicado ni aplicado en la escuela de Hong Kong. Eso fue lo que lo llevó a conocer al maestro de Wing Chun Ip Man. Bajo el entrenamiento de Ip Man, Bruce no solo aprendió a luchar, sino que también aprendió disciplina y filosofía. Las lecciones le marcaron. Influirían en todo lo que crearía después. A los 18 años, Bruce regresó a Estados Unidos. Fue allí donde todo cambió. Empezó a enseñar artes marciales, pero de una forma diferente a la de los demás. En aquel entonces, la mayoría de las escuelas solo aceptaban estudiantes chinos. Bruce no siguió esa regla. Abrió las puertas de su escuela a todo el mundo. Su primera escuela estaba en el barrio chino de Seattle. Allí conoció a Jesse Glover, su primer alumno en Estados Unidos, y a Linda Emery, quien más tarde se convertiría en su esposa. Bruce no se limitó a la enseñanza. En 1964, en un torneo de karate en Long Beach, Hollywood, se fijó en él. Su talento era electrizante. Esto lo llevó a interpretar el papel de Ko en El Avispón Verde. Fue su primer gran éxito en televisión. El público estadounidense vio algo nuevo, pero Bruce quería más. Quería hacer películas de artes marciales auténticas a su manera. Hollywood no creía en él. No creían que un actor chino pudiera protagonizar una película. Así que Bruce regresó a Hong Kong. No queremos matarte. Oh, aquí tienes un billete de avión. Regresó a Hong Kong por unos años. Allí filmó El Gran Jefe y Furia Oriental. Ambas películas batieron récords de taquilla. Su filosofía de usar la ausencia de límites como vía y no considerar las limitaciones como limitaciones caló hondo en el público de todo el mundo. Pero justo cuando su carrera despegaba, todo se detuvo y dio un giro inesperado. Quédense con nosotros. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee falleció. Tenía solo 32 años. El mundo no lo vio venir. Un momento estaba revolucionando el cine. Al siguiente ya no estaba. Ese día se encontraba en casa de la actriz Betty Ting Pei. Estaban hablando de un nuevo guión. En un momento dado, Bruce se desplomó. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron salvarlo. La causa oficial de la muerte de Bruce Lee fue edema cerebral, exceso de líquido en el cerebro.
Pero no todos lo aceptaron. Los rumores se extendieron rápidamente. Algunos decían que había sido un asesinato, otros culpaban a una reacción alérgica a los analgésicos. Así que Bruce Lee murió por una reacción idiosincrásica a una pastilla. Sí. Bruce acababa de terminar de filmar Operación Dragón. Por fin estaba a punto de conquistar Hollywood, pero ahora el mundo se sumía en la incertidumbre y el dolor. Linda Lee debía decidir dónde enterrarían a Bruce. Había alcanzado un éxito arrollador en Hong Kong. Para muchos parecía el lugar obvio, pero Linda eligió Seattle. Esa decisión generó cierta controversia, pero para Linda era sencilla. Seattle fue el lugar donde Bruce construyó su vida en Estados Unidos. Allí abrió su primera escuela de artes marciales, donde enseñó y donde se enamoró. Tras muchas discusiones, Bruce Lee fue enterrado en el cementerio Lakeview de Seattle. Su tumba se convirtió en algo más que un lugar de descanso, se transformó en un destino. Sus seguidores acudían de todas partes del mundo. Dejaron flores, notas y homenajes. Vinieron a honrar al hombre que les enseñó a ser como el agua. La temprana muerte de Bruce dejó un legado que parecía inconcluso, pero eso no detuvo su influencia. Había trascendido las barreras raciales, lingüísticas y tradicionales. Había cambiado la forma en que la gente veía las artes marciales y a sí misma. En vida, Bruce Lee se negó a ponerse límites. En la muerte sigue inspirando. Su tumba es silenciosa pero habla mucho. Pero la historia no termina con su muerte. Acompáñenos mientras descubrimos el legado más profundo que Bruce Lee dejó. El revolucionario social. Ahora, para comprender plenamente todo el legado que Bruce Lee dejó, tenemos que viajar a finales de los años 60 y 70. Porque en aquel entonces, Bruce Lee no solo derrotaba a sus oponentes, sino que derribaba barreras. Si bien la mayoría lo recuerda como artista marcial y estrella de cine, pocos reconocen su papel en el progreso social. En una época en que Estados Unidos lidiaba con profundas divisiones raciales, Bruce desafió silenciosamente las normas. Bruce Lee abrió sus escuelas de artes marciales a todo el mundo. Solo eso ya era revolucionario. La enseñanza de artes marciales había estado vetada para los estudiantes no chinos durante mucho tiempo. A Bruce no le importaba. Si estabas dispuesto a aprender, él estaba dispuesto a enseñar. Sus alumnos provenían de todos los orígenes. Para Bruce, los estilos de lucha no pertenecían a ningún grupo en particular, ni tampoco las personas. También rompió moldes en Hollywood. En aquel entonces, los personajes asiáticos rara vez se mostraban fuertes o complejos. Solían ser personajes cómicos o secundarios. Bruce desafió eso. Habló abiertamente sobre la falta de representación real e impulsó historias donde los personajes asiáticos tuvieran profundidad, fuerza y dignidad. Incluso propuso su propia serie, The Warrior, centrada en un artista marcial chino en el oeste americano. Pero la cadena, con su historial de fracasos, afirmó que no era comercialmente viable para luego producir una serie de kung fu con un actor blanco como protagonista. Bruce sabía a lo que se enfrentaba, pero no se rindió. Siguió luchando por hacerse un hueco, no solo como actor, sino también como creador y visionario. Bruce no solo actuaba de forma diferente, sino que lo vivía. Tras bambalinas, Lee entrenaba a artistas marciales afroamericanos. Impartía clases a estudiantes de todos los ámbitos de la vida. Su vínculo con Kareem Abdul-Jabbar era uno de los más fuertes. Entrenaban juntos, incluso lucharon en pantalla en Juego de la Muerte. Bruce creía que las artes marciales podían conectar a las personas, y tenía razón. Cuando Bruce se convirtió en superestrella, muchos esperaban que bajara el ritmo y dejara de impulsar el cambio en Hollywood. Pero en cambio, usó su fama como motor. Su influencia trascendió las salas de cine. Estaba transformando la concepción del fitness, la filosofía y el crecimiento personal. No solo practicaba artes marciales, sino que las estudiaba. La biblioteca personal de Bruce Lee albergaba cientos de libros. Leía sobre estilos de lucha, psicología, anatomía y filosofía antigua. No solo entrenaba su cuerpo, sino también su mente. Bruce no seguía las tradiciones a ciegas. Lo cuestionaba todo. Creía en la adaptabilidad. Creía en la honestidad consigo mismo.
Su lema era claro: absorbe lo útil, rechaza lo inútil y añade lo que te pertenece. Y esto no era solo para luchadores, sino para cualquiera que buscara su camino. Pero la cosa no termina ahí. Otro aspecto especial de Bruce Lee es sus entrenamientos adelantados a su tiempo. Combinaba artes marciales con entrenamiento con pesas cardio y estiramientos. Hoy lo llamamos entrenamiento cruzado. Bruce ya lo practicaba a principios de los 70, mucho antes de que el mundo del fitness lo popularizara. Y luego estaba su filosofía fluida, poderosa e inolvidable. Creía en la adaptabilidad y la imparabilidad como el agua. Bruce no solo formaba luchadores, también forjaba pensadores. Por eso cuando Bruce falleció y fue enterrado, los aficionados y el mundo entero lloraron no solo la pérdida de un gran luchador o un talento excepcional, sino la de alguien que había cambiado el mundo. Pero justo cuando aún intentaban superar esa pérdida, otra tragedia se avecinaba. No te vayas. En 1993, apenas 20 años después de la muerte de Bruce Lee, su hijo Brandon Lee falleció a los 28 años. Un accidente en el set de El Cuervo acabó con su vida. Una pistola de utilería falló causándole una herida mortal. El hijo del difunto astro de las artes marciales, Bruce Lee, ha muerto. Brandon Lee, de 27 años, falleció hoy en un accidente durante el rodaje de una película. Estaba filmando una escena para la película El Cuervo cuando fue alcanzado por un proyectil disparado con una pistola de fogueo. Al igual que su padre Brandon, murió joven y repentinamente. Y justo cuando estaba a punto de alcanzar la grandeza, Brandon fue enterrado junto a su padre. Ahora sus dos tumbas se encuentran una al lado de la otra. Un padre y un hijo, ambos arrebatados, demasiado pronto, ambos recordados para siempre. La gente aún viene a verlos. Algunos traen flores, otros dejan notas. Algunos simplemente guardan silencio. Vienen por Bruce, vienen por Brandon, vienen porque esos dos nombres aún significan algo. Juntos representan más que talento, representan un legado. Why por eso esa tumba es tan especial. Puede parecer una simple tumba, pero cuenta la historia de dos vidas extraordinarias. Por eso la gente quería ver qué había dentro, y de alguna manera su deseo se cumplió. ¿Tienes curiosidad por saber qué hay dentro? No te lo pierdas. El cementerio Lakeview está abierto. En 2025, algo extraordinario sucedió en el cementerio Lakeview. Verán, durante más de 50 años, la tumba de Bruce Lee en Seattle permaneció intacta. Sellada en 1973, se convirtió en un lugar sagrado, visitado y venerado, pero jamás perturbado. Nadie esperaba que eso cambiara. Pero entonces llegó la discreta petición. El ayuntamiento se puso en contacto con Linda Lee Cadwell, la viuda de Bruce. No fue una decisión fácil. El cementerio necesitaba realizar una inspección de conservación que llevaba mucho tiempo pendiente. Fue un acto rutinario y respetuoso, pero aún así, abrir la tumba significaba reabrir uno de los capítulos más dolorosos de su vida. Al principio Linda dudó. No quería que la abrieran, pero en el fondo sabía que Bruce habría querido que se hiciera correctamente. Él creía en honrar la tradición y el futuro. Así que, respirando hondo y con décadas de recuerdos aún vívidos, dijo que sí. Lo que siguió no fue un circo mediático. No hubo flashes de cámaras ni titulares virales. Solo un pequeño equipo de expertos en conservación que se adentró discretamente en una de las historias más personales de la historia de las artes marciales. A principios de la primavera, el cementerio Lakeview se había transformado en una zona de conservación segura. Se construyó una estructura con climatización alrededor de la tumba. El equipo instaló iluminación especial, ajustó los niveles de humedad y supervisó el entorno las 24 horas. Todo tenía que ser perfecto. La seguridad era estricta no por aparentar, sino para proteger el legado de Bruce. Una empresa especializada se encargó de la seguridad del perímetro. Solo un puñado de expertos, todos ellos cuidadosamente seleccionados y capacitados, tenían acceso al recinto. Cada herramienta estaba esterilizada.
Cada paso estaba ensayado. Linda Lee, que ahora ronda los 70 años, proporcionó al equipo todo lo necesario. Llevó consigo archivos antiguos, notas manuscritas e incluso bocetos del diseño original de la tumba. Recordaba cada detalle de 1973, los objetos que colocó junto a Bruce, los materiales que utilizaron y el cuidado con el que honraron tanto sus raíces chinas como su trayectoria en Estados Unidos. Su hija Shannon Lee tomó la iniciativa. Se reunió repetidamente con el equipo para ayudar a ultimar el plan. Para ella también era algo personal. Creció visitando ese lugar sabiendo que no era solo la tumba de su padre, sino un monumento a todo lo que él representaba. Antes de que se abriera la tumba, monjes budistas realizaron una ceremonia al amanecer. El ambiente era de quietud. El momento era solemne. No hubo discursos, solo cánticos silenciosos, el humo del incienso elevándose hacia el cielo matutino y el suave ritmo de una campana de madera resonando entre los árboles. La inspección comenzó lentamente. El equipo retiró primero el sello exterior capa por capa. Era evidente que la tumba había sido bien construida. Los materiales originales apenas habían envejecido. Incluso después de 5 décadas, la estructura se mantenía firme, casi como si estuviera esperando. En su interior había múltiples capas de protección, más de las que nadie hubiera imaginado. Sistemas redundantes, barreras, antihumedad, selladores, todo funcionando en conjunto. Quienquiera que lo diseñara había pensado en el futuro. Y cerca de allí, observando cómo se desarrollaba todo, estaba Linda. No lloró. No habló mucho, pero de vez en cuando señalaba algo, un rincón de la tumba, la ubicación de una piedra, y explicaba en voz baja que Bruce estaría muy orgulloso de este acto. Explicó cómo habían combinado tradición e innovación. Se habían elegido materiales específicos por su significado cultural. La disposición de los objetos en el interior tenía un propósito simbólico. Cada centímetro de aquella tumba había sido diseñado con un propósito. Al llegar a la última cámara, el tiempo pareció ralentizarse. El equipo de conservación se movía con más cuidado que nunca. No solo manipulaban artefactos, estaban tocando la historia de un hombre que transformó el cine, la filosofía y la cultura. Los escáneres registraron las fluctuaciones de temperatura. Los sensores terrestres detectaron puntos de tensión. Los técnicos trabajaban codo con sus portátiles verificando los datos ambientales en tiempo real. Todo era crucial en ese momento, pero finalmente lograron abrirla. Y lo que encontraron dentro de la tumba de Bruce Lee te dejará sin palabras. Sigue viendo porque la cosa se pone más interesante. Se revelaron los objetos dentro de la tumba de Bruce Lee. Cuando finalmente se abrió la tumba de Bruce Lee, fue como retroceder en el tiempo. Todo dentro lucía casi exactamente igual que en 1973, el día de su entierro. El aire estaba en calma y olía levemente a sándalo del tipo que se quemó durante su ceremonia fúnebre. A diferencia de muchas tumbas de aquella época, la de Bruce se conservaba increíblemente bien. La madera no se había podrido. Las telas de seda aún brillaban e incluso los objetos de papel como fotos y cartas estaban en un estado sorprendentemente bueno. Lo que más llamaba la atención era el cuidado con el que todo estaba colocado. Nada se había movido. Cada objeto estaba justo donde se había colocado durante el funeral, como si el tiempo se hubiera detenido. Se sentía sagrado. Se sentía personal. Entre los hallazgos más impactantes se encontraban las pertenencias personales de Bruce. Sus famosos nunchakus, utilizados en películas como Operación Dragón, habían recibido un tratamiento especial para conservarse a lo largo de los años. Los mangos de madera aún lucían pulidos intactos por el paso del tiempo. No se trataba simplemente de utilería o herramientas de entrenamiento. Como Linda Lee Cadwell compartió en una ocasión, cada objeto allí expuesto tenía un significado. Cada uno de ellos marcaba un capítulo en la vida de Bruce, una parte de la historia que dejó. También estaba su primer manual de Wing Chun, el que usó mientras entrenaba con Ip Man. Dentro había notas manuscritas en inglés y chino,
Estas mostraban cómo Bruce ya se estaba convirtiendo, incluso siendo joven, en un puente entre las artes marciales orientales y occidentales. Eso no fue todo. Uno de los descubrimientos más emotivos fue una pequeña colección de cartas selladas y protegidas desde 1973. No eran simples notas al azar. Eran mensajes finales, despedidas de familiares y amigos. Cada una había sido colocada en la tumba con amor y cuidado, dedicada exclusivamente a Bruce. Las cartas de Linda fueron las más conmovedoras. Las escribió en los días transcurridos entre su muerte y el funeral. Hablaban de desamor, confusión y amor, pero también de fortaleza. Años después, al releer esos recuerdos, Linda admitió que aún le dolían, pero en ese dolor también encontró la fuerza que la había impulsado hasta el final. Las cartas revelaban los sueños que Bruce y Linda habían compartido, sus planes para el futuro, sus esperanzas para sus hijos y la misión en la que creían. A medida que se acercaba el día del funeral, las cartas cambiaron. El dolor seguía presente, también había una nueva determinación. Linda prometió proteger el mensaje de Bruce para asegurarse de que la gente comprendiera lo que realmente representaba crecimiento, equilibrio y convertirse en la mejor versión de uno mismo a través de las artes marciales. Pero una carta destacaba entre las demás. Estaba sellado con cera roja estampada, con un extraño símbolo, dos dragones entrelazados. Nadie sabía qué significaba. Cuando el equipo abrió cuidadosamente el sobre, lo que encontraron les heló la sangre. Era una carta que Bruce había escrito pocos días antes de su muerte, casi como si presintiera lo que se avecinaba. El mensaje comenzaba con una introducción serena y poderosa dirigida a aquellos que, según él, continuarían con su legado. La carta no sonaba a despedida. Sonaba a mensaje para el futuro, quizás incluso para nosotros. Bruce escribía sobre un viaje que nunca termina realmente. Hablaba de superar los límites, de aprender a cambiar y de fluir por la vida como el agua. Sobre todo decía que no siguiéramos su camino, sino que encontráramos el nuestro. No fue estridente ni dramático. Fue silencioso y reflexivo, pero dejó huella en todos los que lo escucharon, como si supiera que alguien necesitaría oírlo algún día. Algunos lo ven como una lección, otros como un desafío, pero en cualquier caso es un recordatorio. Bruce Lee no se limitaba a las películas o las artes marciales. Bruce Lee siempre buscó el crecimiento personal y superarse a sí mismo. Su trayectoria no se limitó a dominar las artes marciales, sino que se trató de evolucionar como persona e inspirar a otros a hacer lo mismo. Por lo tanto, estos hallazgos en su tumba podrían no ser el capítulo final de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa, un nuevo paso en su legado perdurable. ¿Qué opinas de la vida y el legado de Bruce Lee? ¿Qué te parecieron los descubrimientos en su tumba? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más contenido. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te encantará